Entonces Génesis capítulo 18, versículo 16 al 33. Vamos a leerlo y dice la palabra del Señor así. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallaran allí 30. Y respondió: no lo haré, si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he comprendido, que he emprendido el hablar a mi Señor. Quizá se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez. Quizá se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Amén. Esta es la bendita palabra de Dios. Vamos a orar. Padre amado, damos gracias en esta mañana por tu palabra, por el consejo que encontramos en ella, por tu favor, porque nos permites abrir este libro precioso, cargado de perlas y tesoros para nuestra vida, para nuestra alma, y nos presentamos a ti, nos acercamos a ella con un corazón humilde para que hables conforme a lo que necesitamos, para que alimentes nuestra alma y nuestro espíritu, y para que por medio de tu Santo Espíritu nos ayudes no solamente a conocer y a retener lo visto en este pasaje, sino también a practicarlo, a hacerlo de nosotros y en nosotros parte de nuestro diario vivir. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, por tu mensaje, y porque eres tú, bendito Señor, quien has colocado tu palabra en nuestras manos.
para la gloria tuya y para la edificación de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿con qué frecuencia hemos oído y oímos aún hablar en cuanto a Dios, de su amor, de su bondad, de su fidelidad? Oímos hablar constantemente de estas cosas que vienen de Dios. No solamente de que Dios es fiel, de que Dios es bondadoso, sino además de que Dios es perdonador. Y que Dios está presto para todo aquel que viene a Él. Y esto es una gran verdad. Pero, ¿con qué frecuencia oímos hablar de un Dios que es completamente justo? Pero también como justo va con Él la misericordia. Esos son atributos de Dios, los cuales oímos a menudo. Pero los que más predominan es: Dios es un Dios de amor. Dios es Dios fiel. Dios es perdonador. Pero ¿qué en cuanto a ese Dios que es justo? Y como justo, de Él viene y se desatan juicios. Juicios que son justos porque vienen de un Dios completamente justo. Pero acompañado de esa justicia, acompañado de esos juicios que son decretados o desatados por Él y por su soberanía, vienen acompañados de misericordia. Nunca podremos decir que Dios fue justo e hizo justicia sin que antes hubiese colocado misericordia para que atendiesen antes del juicio. Y eso es algo lo que vamos a estar viendo en esta parte y en este sermón de esta mañana. Por eso he titulado la intercesión ante un juicio decretado. Vamos a estar hablando. Y esto nos enseña algo especial, que Dios decreta, desata juicios. Y a lo largo de la Escritura hemos visto esto. Dios ha desatado juicios sobre una nación. Dios ha desatado juicios sobre familias. Dios ha desatado juicio ante individuos. A lo largo de la Escritura lo ven. No podemos apreciar. Pero también Dios ha desatado juicio ante ciudades. Y parte de este texto, de este capítulo, nos habla de esto. Juicios desatados ante una ciudad. Por lo menos aquí vamos a encontrar el anuncio de ese juicio. Para luego en el capítulo 19 más adelante ver en sí hecho este juicio. Cumpliéndose el anuncio que Dios está dando a Abraham. Y esos son los juicios que encontramos de parte de Dios a lo largo de la Escritura. Alguien dijo: un Dios sin juicio no es un Dios en absoluto, sino un mero producto de la imaginación de cada hombre. Si no hablamos de que hay un Dios justo, estamos hablando de un Dios completamente hecho a la imaginación del hombre. Continúa el autor diciendo: nuestro Dios es santo, por lo tanto debe juzgar todo lo que es profano. Si estamos ante un Dios santo, estamos ante un Dios que juzgará lo que no es santo, lo que es profano, lo que Él odia, lo que Él aborrece. Un día, ¿qué hará? Decretará el juicio sobre esto. Y esos son los juicios que están en la Escritura: por desobediencia, por rebeldía, por falsas prácticas, por idolatría. Eso es lo que estaremos viendo a lo largo de toda la Escritura. Y esto nos lleva también a recordar que también un día Dios, como Dios santo y justo, decretará un juicio. Eso nos lleva a recordar lo que estaremos viendo hoy. Recuerden lo que Pablo dijo en Atenas cuando estaba allí en Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31. Noten lo que dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Cuál ignorancia está hablando Pablo aquí? La idolatría. Las imágenes de oro, las imágenes de plata, las imágenes que hacían en piedra. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar
que se arrepientan. Y en el verso 31, en el versículo 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios está anunciando un juicio, exceptuando algún hombre, para todos un juicio. Juzgará al mundo, y no lo juzgará como hoy se puede juzgar livianamente y vacíamente, sino que lo hará con justicia divina, justicia santa. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreos, el autor a los Hebreos. Y esto es lo que nos dice Dios, y nos lleva a recordar este pasaje. Dios es un Dios justo, también es misericordioso, pero también ha decretado un juicio para los últimos tiempos, para el final de los tiempos, donde Él juzgará con justa justicia. Y ahí estamos, en este pasaje, y vamos a comenzar a fijar nuestros ojos ahí, en la segunda parte del capítulo 18, porque aquí viene el anuncio de un juicio sobre una ciudad, que nos ayuda a entender, nos ayuda a recordar y nos ayudará a tener presente ante qué Dios estamos. Bien, dice el versículo 16, y en la primera parte de este bosquejo es el anuncio del juicio. Versículo 16, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Vamos a recordar un poco. Abraham, Sara y sus siervos tienen una visita. Esa visita son 3 varones que ellos están atendiendo, fueron hospitalarios con ellos en su hogar. Decíamos de esta parte anterior que había una manifestación de Dios, una teofanía. Y aquí se nos mencionan, y los varones también eran ángeles. Entonces, encontramos aquí que estos varones están haciendo referencia a ángeles, a los que Abraham por un momento estaba atendiendo, estaba siendo hospitalario con ellos. ¿Qué hacen estos varones? ¿Qué son estos ángeles? ¿Por qué decimos que son ángeles? Son los mismos del capítulo 19, pueden mirar ahí, siguiente capítulo, en el versículo 1. ¿Y qué dice allí? Llegaron pues los 2 ángeles. 2 ángeles. Pero acá en este versículo 16 están los 3, más está Abraham con ellos. Y miraron hacia Sodoma, es decir, se levantan de la mesa, se levantan los 3 varones, se levanta Abraham, y estos varones dirigen su mirada hacia el oriente, hacia donde está Sodoma. Hay algo que llama la atención allí a Dios. La mirada de Dios se dirige hacia Sodoma porque hay algo que llama su atención allí. Y Abraham iba con ellos. Era parte de cordialidad para el oriente, la cultura oriental, acompañar a los visitantes por unos metros fuera de su tienda. Así que ellos van caminando y la mirada de estos varones va dirigida hacia Sodoma, hacia ese lugar. Bien, eso es lo que podemos ver. Ahí están estos varones. Entre estos varones están los 2 ángeles y está la teofanía, está el Señor. ¿Por qué decimos que es Jehová? ¿Por qué decimos que es el Señor? Porque lo vemos en el versículo 1 y 2 del mismo capítulo 18, y porque lo vemos también allí cuando dice, y Jehová dijo, y Jehová habló. Ahí está presente la teofanía. Hay algo que está llamando la atención de Dios en este lugar, hacia el oriente, hacia Sodoma. El Salmo 11, versículo 4 dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Es decir,
que Dios nos está hoy precisamente observando. Hoy precisamente Dios nos está examinando a cada uno de nosotros. ¿Habrá un día que no lo haga? Todos los días. Dios está mirándonos. Dios nos está examinando. Sus párpados están en dirección hacia nosotros. Y eso es lo que nos quiere decir aquí el autor. Dios está mirando hacia Sodoma y aún hoy también mira hacia nosotros. Aunque podamos pensar de que somos ausentes de su mirada, aunque podamos pensar que hemos sido olvidados completamente por Él, no es así. Dios mira, como lo dice este salmo. Él está en su santo templo, sí es verdad, pero desde allá Él mira a toda criatura, a cada hombre, a cada mujer. Y si Dios ve todo cuanto hay en toda la tierra, ¿qué podrá ver entonces sobre este globo terráqueo ahora mismo? Maldad, ¿Qué es lo que ve? desobediencia, pecado, Homicidio, hombres que le dan la espalda a Dios, abortos, violencia, cómo se acrecienta, cómo avanza y cómo cada día más hay más clínicas de aborto, cómo se legaliza lo que es prohibido en su palabra y ordenado por Él, no por el hombre, sino por Él. Ideologías que se promueven contra naturaleza. Eso es lo que Dios está viendo hoy en día. ¿Solo en Europa? ¿Solo en Norteamérica? ¿Solo en África? ¿Solo en Canadá? ¿Solo en Sudamérica? En todo el mundo están habiendo y Él está mirando estas cosas. Él sabe lo que hay en el corazón de cada hombre y que representa la mayoría. Noten bien, lo que está en el corazón de cada hombre y representa la mayoría de lo que piensa una nación. Eso es lo que está allí. Alguien me envió un video por las redes, un hermano, y mientras que lo escuchaba, lo quise atraer para unirlo a este versículo. Y dice, en África el adulterio es visto como algo normal. Dios está viendo esto en África. ¿Qué ve en África? El adulterio es algo normal. Algunos dirán, uy, qué tierra deseable. Algo más, en Estados Unidos es promovido el homosexualismo. ¿Y dónde son las mayores marchas? ¿Y dónde es donde más se propaga todas estas cosas y estas ideologías? En Estados Unidos. En Alemania desaparece el incesto. ¿Qué quiere decir esto? Que no es catalogado como algo malo. La unión entre un hermano y una hermana, o sea, un matrimonio. Entre una madre y un hijo, entre un padre y un hijo. No es catalogado como algo de pecado. ¿En dónde? En Alemania. En Miami se busca establecer el sexo en público. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede estar en un restaurante, puede estar en un estadio viendo un partido de lo que sea, puede estar en una iglesia, puede estar en un restaurante y a su lado pueden estar practicando sexo y no es nada malo. Y ya sabemos que hay en Miami, ¿no? Playas, libertinaje. En Canadá se practica el sexo con animales. Esto es lo que Dios está viendo hoy. No es que me lo estoy inventando. Es más, lo que usted crea inventarse, ya lo están haciendo. Así que no se las debe de que está innovando algo. Esto en Canadá. En España se promueven las películas pornográficas en las escuelas. Y si incluimos y añadimos a esto el despertarles la inocencia frente al sexo de manera más temprano posible. En algunos países se promueve la prostitución de niños.
se promueve que niños de 10, 11, 12 años ya tienen estímulos sexuales los cuales los pueden llevar con libertad a practicar tales cosas. Prenda las noticias y ahí las vamos a encontrar. Esta semana, la semana pasada, hablaban de esto acá en Colombia. Padres promoviendo que sus hijas y sus hijos vendan sus cuerpos mientras ellos los observan en una esquina como entran a un motel. ¿Ah? ¿Ve esto Dios con agrado? Vamos a ver. Vamos a ver. Si Dios ve todo esto y estas perversiones sexuales, el hecho de que Él las vea y no se desaten un juicio, no quiere decir que Dios sea ausente ni que Dios las vea. El hecho de que Dios no haya intervenido aún no quiere decir que Dios sea ajeno a lo que la humanidad está haciendo. Hay que tener presente esto. Aún recientemente vemos lo que pasó en Haití en el año 2004, un 26 de diciembre, un domingo. Mientras en otros lugares estaban en culto, en Haití venía un gran tsunami, borrando parte y muriendo casi 300,000 personas y aún muchas más porque no aparecen. 300,000 es un balance, es un aproximado de los que murieron. Dios desata juicios. Dios castiga el pecado. Dios no es ajeno a lo que se está viviendo hoy en día. Versículo 17. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Aquí encontramos una pregunta retórica en la cual la respuesta es rotundamente no. ¿Quién era Abraham para Dios en este momento? El amigo. Aquel que le ha servido, aquel que le ha obedecido, aquel que ha tomado sus palabras y las ha colocado por obra, sus mandatos. Ese es, y Santiago 2:23 lo dice, es el único hombre en el cual en la Biblia está y Dios cataloga como su amigo, Abraham. Por eso vemos una pregunta aquí retórica, donde su respuesta es no. Dios no va a encubrir nada a un amigo, al que considera a alguien que está ahí y que es fiel, como lo es Abraham. Ejemplo de esto tenemos al Señor Jesucristo. Cuando a sus discípulos, allí en Juan capítulo 15, versículo 15, les dice: ya no los llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero noten el énfasis aquí: pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Así que si estamos cerca a Dios, si es verdad que creemos y confiamos en Él, como los discípulos lo hicieron del Señor Jesucristo, como Abraham lo hizo con Dios, está revelada la Escritura a nosotros para saber cuáles son los juicios que vendrán. Pero además de esto, siendo su amigo, le da lo que va a hacer, le anuncia lo que va a hacer y nos va a dar 3 razones. Esas 3 razones están en el versículo 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, Génesis capítulo 12, versículo 2 y 3 está ahí. Abraham será de bendición a todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque de Abraham vendrían Jacob, Isaac, David y el Mesías. Isaac, Jacob, David y el Mesías. Y también la tercera razón es porque Abraham aprenderá la práctica de la justicia, que luego enseñaría a sus hijos, como lo dice en el versículo 19. Y vamos para el 19. Entonces, ya vemos las razones por qué Dios va a revelar a Abraham lo que va a hacer.
En el versículo 19 dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y aquí, en la versión de las Américas, dice de la siguiente manera, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él. Dios, en su soberana voluntad, ha decidido escoger a Abraham. En otras versiones, como la Nueva Versión Internacional o la Nueva Traducción Viviente, que están por ahí, y la palabra hebrea para esta es elegido. Yo he elegido a Abraham. En la Reina Valera está, porque yo sé. Y cuando hablamos de elegir, de escoger, en la palabra hebrea es traducido como escogido y significa escogido en amor. Así que podemos ver el amor de Dios escogiendo a Abraham. La gracia de Dios soberana. Y esto de que Dios escogió a Abraham es respaldado en la Escritura. En el Salmo 105, verso 6. Se dice, oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. ¿Pero qué tiene que ver esto de escogidos? ¿Por qué esta palabra acá? Porque bien, ese término escogido aquí en este pasaje, en este capítulo, está hablando de una unión como entre un esposo y una esposa, de conocer íntimamente a alguien físicamente y emocionalmente. Conocía a Dios Abraham, ¿no? Si es de esa manera. Conocer de manera íntima a alguien, de manera íntima y específica. Y esa era la relación que tenía Dios con Abraham. Pero además de esto, el versículo nos habla de una responsabilidad. Y la responsabilidad que viene sobre los padres. ¿Cuál es esa responsabilidad? Porque yo sé, yo he escogido, yo he elegido a Abraham y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. ¿Cuál es la responsabilidad de todo padre? Enseñar la senda piadosa, enseñar a sus hijos el conocimiento de Dios. Y hay una ideología que se ha filtrado en esta sociedad en estos últimos tiempos. Es que yo soy el amigo de mi hijo. Yo soy la amiga de mi hija. No es esto bíblico. Tú eres papá y tú eres mamá. Hijo es hijo y hija es hija. Pero ¿qué quiere la sociedad? Nivelar. Y la palabra llama a honrar. Éxodo capítulo 20. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Honra a Jehová con tus bienes. ¿Qué quiere decir esto? Darle el lugar. Dar el lugar. Todo hijo debe dar el lugar a padre y madre. Y todo padre debe conservar su lugar como autoridad. ¿Y qué hace la sociedad hoy en día? No hay autoridad, todos somos iguales, hay libertad. Y no es así, hay una responsabilidad. Abraham nos está enseñando aquí, o Moisés, el autor del libro. Y el tiempo es oro. Y está enseñándole que debe él como padre instruir a sus hijos en el camino piadoso de Dios. Esa es la responsabilidad. Tú eres el padre, no eres su amigo. Sí, aún si lo quieren ver así, hay una relación más estrecha, porque hay un vínculo más estrecho entre un padre y un hijo que entre dos amigos. Así que no nos dejemos llevar por ideologías socialistas de este mundo cargado de pecado. Y jóvenes, no son tus amigos los que van a mandar. No son tus amigos los que van a instruir el camino por el cual debes andar. Son
papá y mamá. Pero papá y mamá instruyendo en el camino piadoso. No es dejémoslos que hagan lo que quieran. Él se dará cuenta y va a recapacitar. Debe haber un papá y una mamá estorbando. Estás haciendo mal. No está bien. No está bien. Pero ¿qué pasa hoy con los padres? Se hacen a un lado. Y decía un gran predicador, ¿te preocupa la nación? ¿Te preocupa donde estás viviendo? Ve a tu casa y ama a tu esposa. Ve a tu casa y ama a tus hijos. Y amor no es consentirles todo. Amor es corregirles. Amor es que vean autoridad de papá y amor es que vean autoridad de mamá. No, pero es que ellos no son mis hijos, ellos son los hijos de ella. Y los que yo tengo míos no son de ella. No, si decidieron unirse, tú eres el papá y eres la autoridad en esa casa. Si decidieron unirse, ella es la mamá de sus hijos mientras estén en el mismo techo. Y tienen la misma autoridad. De pronto no vamos a avanzar por lo que veo, pero no quiero correr. El Espíritu Santo tiene libertad. Y es eso lo que tenemos que ver. Es Dios obrando, padres educando, no la sociedad educando a nuestros hijos. Ideologías mundanas que producen resultados mundanos. ¿Estamos educando como padres? ¿Estamos instruyendo? ¿Hasta dónde llega la autoridad de un hijo hacia su padre? Hasta que su padre le diga peque contra Dios. Hasta ahí llega la autoridad de un padre. Si un padre te demanda que no hagas algo que a Dios le agrada, si ya eres mayor de edad, puedes tomar decisiones. Es importante esto, la responsabilidad. Y Abraham está ahí. Y Dios lo conoce. Y Dios sabe que lo va a hacer. Instruye. Instruye. Y jóvenes, tus padres deben ser tus instructores. Efesios 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Donde hay un hijo obediente a su padre, hay largura de días. Donde hay un hijo rebelde, la paga del pecado es muerte. Eso es lo que quiere decir largura de vidas. ¿Está expuesto un hijo obediente a los peligros? Dios ciertamente Dios le guardará. Pero aquel que se desboca en la desobediencia, no tardará en encontrar el peligro. Así que ese es el resultado. Abraham tiene que instruir a hacer eso en su casa. Sería el cumplimiento de todo cuanto Dios había dicho de él. Dios sabía que Abraham iba a instruir y que la generación iba a conocer de boca a boca, no por la palabra porque no estaba, pero sí un mensaje verbal de generación a generación de que había un Dios y que se debía temer a Él y que Él era digno de toda adoración. Esto lo sabía Abraham, esto lo tenía que transmitir a sus generaciones. ¿Lo hizo Abraham? Ahora que sabemos la escritura, lo hizo, lo cumplió. Tenemos a Isaac, tenemos a Jacob, hombres mencionados como patriarcas en la escritura. Y ahí está. ¿Cuándo cambiará esta sociedad? ¿Saben cuándo cambiará esta sociedad? Cuando los padres se dediquen a educar hijos y hijas piadosas. Algo que hoy en día son como pequeñas islas. Algo que hoy en día se ve por ahí como estrellitas en la oscuridad. Pero ¿qué debe ver en Dios en nosotros y en nuestra familia? Hombres, varones, esposos, educando a sus hijos bajo el temor de Dios. No es fuera de la iglesia, no es en los estrados de un gobierno, no es en las curules de ningún lado donde este país va a cambiar. Este país cambia cuando familias temerosas de Dios inculquen a hijos a temer a Dios. De lo contrario, perdemos el tiempo. Nadie va a hacer el trabajo suyo.
Nadie lo va a hacer. Versículo 20. Vamos hasta donde podamos. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿Cómo estaba el pecado de Sodoma y Gomorra? ¿Cuáles eran los pecados que estaban allí, los cuales hacían que Dios colocase su mirada allí, al oriente? ¿Cuáles eran? Y esto lo que está diciendo el autor prácticamente es: los pecados de Sodoma y Gomorra me están gritando, me están llamando a gritos. Bien pueda que sean los que estaban siendo ultrajados por esta nación, por estas ciudades, o bien sea el mismo pecado gimiendo por el pecado que había en Sodoma y Gomorra. El caso es que Dios dice: clama, como clamó la sangre de aquel Abel en la tierra cuando Caín le mató. Y ahora lo vemos aquí una vez más. Clama el pecado allí. Vaya. Herbert Leupold es un comentarista y dice lo siguiente: cuando se dice que los pecados claman al cielo, miren esta ventana, estos aplicaciones son ventanas para entender más el texto. Y dice: cuando se dice que los pecados claman al cielo, ciertamente es una manera drástica de decir que esos pecados reclaman la intervención divina. ¿Qué estaba entonces clamando Sodoma y Gomorra? Intervención divina. Dios, actúa. Dios, haz algo. Ya de Sodoma y Gomorra, o de Sodoma, se había dicho lo siguiente. Génesis capítulo 13, versículo 13, para que entendamos lo que allí se hacía. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Noten y hagan el cuadro y dibujen allí su lienzo, cómo era Sodoma. Hombres pecadores, hombres llenos de maldad en gran manera. Pero ¿cuáles eran los otros pecados que no los nombran allí en capítulo 13? Bien, tienen sus Biblias. Vamos rápidamente a Génesis 19, ahí enseguida, versículo 5. Génesis 19, 5, ahí muy cerca. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿Cuál es el pecado allí? Depravación sexual. Jeremías 23, 14. Vamos a empujar, a reforzar más esta práctica. Jeremías 23, 14, rápidamente. Jeremías 23, 14. ¿Lo tenemos? Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Parecen algunos profetas de hoy en día. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Noten el énfasis aquí. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Los pecados allí. Ahora, Judas 7. Judas 7. Para reforzar aún más esta condición y esta práctica pecaminosa. Judas 7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Cuál era el pecado entonces que predominaba en estas ciudades? Depravación sexual. Otro pecado,
arrogancia y abuso de los pobres. Ezequiel, vamos a Ezequiel. Vamos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 16. Ezequiel 16, versículos 49 y 50. Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, ¿qué pasó con ellos? Las quité. No las quitó una catástrofe natural. No las quitó un aguacero. No las quitó sino ¿quién? Dios, en su soberanía. Porque los juicios divinos vienen de Dios. ¿Qué más podemos encontrar como pecado de Sodoma? Falta de hospitalidad. Y vamos otra vez al capítulo 19 para regresar a la orilla. 19, versículo 18. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos. ¿Qué tenía que rogar Lot? Que atendieran de manera hospitalaria a aquellos dos ángeles que habían entrado a Sodoma y a Gomorra. Así que Sodoma y Gomorra no eran hospitalarios. ¿Y qué encontrará Dios en estos momentos si mirase y si decidiese estar caminando en medio nuestro? ¿Qué podría encontrar Dios en Funza? ¿Qué podría encontrar Dios en Bogotá? ¿Qué podría encontrar Dios en Medellín? ¿Qué podría encontrar Dios en Cali, en Pereira, en Buenaventura, en el Pacífico, donde sea? ¿No es pecado? ¿No es orgullo? ¿No es maldad de hombres extorsionando a otros por quererse hacer ricos? ¿No es homicidios? ¿No es prostitución? ¿No es aborto para enriquecerse? ¿No es adulterios? Eso encontraría a Dios. Así que no estamos lejos de Sodoma, ni estamos lejos de ¿quién? De Gomorra. Vidas completamente egocéntricas donde solamente importa yo, nadie más. Esto pensaba y esto pesaba en la balanza de Sodoma y de Gomorra. ¿Qué encontrará Dios si no es esto? Miren a su alrededor. Versículo 21. Descenderé ahora y veré si han consumido su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Aquí encontramos un antropomorfismo. Antropomorfismo. Dios descenderá, caminará. ¿Por dónde? Por Sodoma y por Gomorra. Y Él va a mirar si todo lo que han clamado, si todos los pecados que han hecho, los han dejado de hacer. Si no, ¿qué pasará? Veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. De no necesita caminar por una nación para saber. Sin embargo, Dios le está mostrando a Abraham que antes de decretar su juicio, va a mostrar ¿qué? Misericordia. Antes de decretar su juicio va a mostrar misericordia. Por eso en aquel día del juicio nadie podrá decir, nadie me habló de Cristo. No, fuiste tú que no quisiste seguir y atender al llamado de Cristo. Pero misericordia hubo de parte de Dios. Caminó cerca de ti, te habló por medio de ese hombre, te habló por medio de esa mujer, te habló por medio de ese joven, te habló por medio de esa jovencita, te habló por medio de ese predicador. No habrá excusa. Y Dios está mirando, caminaré, mostrando la misericordia.
Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. ¿Cuáles varones? Los ángeles. Ahora leamos con mayor amplitud el texto. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham, ¿qué pasó con él? Estaba aún delante de Jehová. Él está frente a la teofanía, él está frente a Dios, y los otros dos ángeles se van en dirección dispuestos a decretar y hacer lo que deben hacer. Y Dios está con Abraham. Y esa es la segunda parte que la veremos para dentro de 8 días. Porque el tiempo es oro. Y no quiero que... Y la pregunta es, ¿le temblará a Dios la mano el día de caminar por esta nación, caminar por cualquier nación de la tierra y ver lo que hay en ellas y decretar su juicio? No. No estamos lejos. No miremos a Sodoma y Gomorra como algo que pasó en la historia, es parte de la historia ya, porque aún peor que en esos días vendrá. Y estamos aún en esos días. En cierta ocasión dije, si Dios no castiga en estas naciones hoy en día, tendría que ir y pedir disculpas a Sodoma y Gomorra por el juicio que allá hizo. Y hoy viven desenfrenadamente la sociedad. Aún podemos asistir a una iglesia y venir a una iglesia, pero estamos cargados de orgullo, estamos cargados de aberraciones sexuales, estamos aferrados a una mente completamente cargada y manipulada y llena de pecado. ¿En dónde estamos? ¿Estamos cumpliendo con lo que Dios ha demandado? ¿Estamos purgando nuestra mente cada vez que podemos? Porque la palabra debe ser esto para nosotros. Ayudarnos a quitar todo lo que pensábamos como bueno y que es abominable. No, pero es que la sociedad lo acepta y hay ley que lo aprueba. No, que lo apruebe la ley no es el sí de Dios. Ahora, no evadamos y no debemos evadir nuestro rol como padres y como madres a instruir a nuestros hijos. Puede ser un hijo, pero el hecho que sea uno no quiere decir que sea educado como Dios demanda. Dios demanda hijos para Él, y los hijos deben ser corregidos, y sus hijos deben ser sujetos a sus padres. No hay amigos, hay padre y hay hijo y hay padre. Amén. Oremos. Padre, en esta mañana damos gracias por tu palabra, porque sabemos que es ella la que nuestra alma necesita y que debemos ser instruidos por ella. Perdónanos porque hemos pecado, Dios, al pensar que Sodoma y Gomorra fue parte de la historia, cuando en realidad estamos aún en tiempos peores. Y lo veremos la semana entrante. Padre, ayúdanos en esta hora a aprender y a rendirnos a ti en humildad y a colocar en obra, Señor, lo que tú demandas de nosotros. Hoy nos exhortas a que estemos vigilantes, atentos de todo nuestro alrededor. Pero también nos llamas, mi amado Señor, a entender a que tus ojos están puestos cada día de nuestras vidas hacia nosotros. Y esto debe producirnos a nosotros temblor y temor. Como también, bendito Señor, nos llamas a instruir a nuestros hijos, a ser guías en nuestro hogar, pero no guías hacia una senda amplia y ancha de pecado,
sino hacia una senda angosta, piadosa, que dirija nuestro hogar hacia ti. Ayúdanos, Padre, a tomar los correctivos correctos. Que estas palabras no sean mero conocimiento y un día más de predicación, sino que sea puesto por práctica en nuestras vidas. Te lo pedimos, bendito y amado Señor. Y si hay alguno aquí que en esta mañana no ha sido salvo, tú eres el soberano. Tú eres quien puedes penetrar a lo más profundo de cada alma y dar vida allí. Si hoy hay muertos en este lugar, Señor, trae vida por tu Espíritu, imparte vida para que te conozcan y puedan guiar sus hogares bajo el temor tuyo. No solamente sus hogares, primeramente sus vidas. En el nombre de tu amado Jesucristo te lo pedimos. Mi Rey y mi Señor, nuestro Salvador. Amén.